Aquí en Fibrazones, un magazine artístico y cultural, expresa con libertad, seriedad y personalidad tus reflexiones y creaciones. You will reach the top. Fibrazones, en la fibra de tu corazón. Diviértete. Diego Valor, hoy se trata del deporte. Te paso micro y dinos toda tu consideración sobre lo que es el mundo del deporte y, por supuesto, si hay que mencionar a la estrella del deporte, que es el fútbol, lo peor y lo mejor, estás en tu derecho también. Cuéntanos. Pues mira, para hablar del deporte vamos a hacer una cosa que yo creo que es fundamental, que es hablar del deporte desde el punto de vista de la tradición histórica y de la actualidad. Y mira, en la tradición histórica tenemos algo muy interesante para comprender el fenómeno del deporte. Mira, vamos a remontarnos a las famosas Olimpiadas de la Grecia clásica. Entonces el deporte tenía un sentido heroico. Los deportistas eran verdaderos héroes. Fíjate que en las Olimpiadas, por ejemplo, que se hacían en honor al dios Zeus, las personas participaban, el famoso pentatlón, que incluía la carrera, el salto, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco y la lucha. Y fíjate, las personas que ganaban las Olimpiadas eran considerados unos héroes y eran unos verdaderos caballeros y en sus ciudades eran recibidos como verdaderos héroes. Y fíjate que en las Olimpiadas, ¿tú sabes lo que ganaba la persona que ganaba la Olimpiada? Una rama de olivo. No ganaba dinero. No ganaba nada, ganaba el honor. Porque fíjate, por ejemplo, en Grecia... Sí, en Grecia, fíjate, por ejemplo, el sistema educativo, la famosa paideia griega, como se criaban los ciudadanos. Los chicos con 12 años ingresaban en lo que se llamaba la palestra, y ahí ya recibían gimnasia. Y luego con 16 años pasaban al ámbito superior de la educación, que era el gimnasio, donde se realizaban actividades deportivas. Pero fíjate, el deporte entonces era considerado como algo fundamental para que una persona fuera considerada un ciudadano de bien. ¿Entiendes? La práctica deportiva era necesaria para que esa persona fuera considerada como una persona con naturaleza, un hombre perfecto. Y además allí en Grecia también se daba un añadido, y es que el deporte se practicaba colectivamente, en grupo. Los chicos siempre hacían actividades deportivas en conjunto. ¿Por qué? Porque consideraban el deporte como algo fundamental para que esa persona se criara, se educara, conviviera con otros, y la práctica deportiva al final les hacía ser mejores personas. ¿Entiendes? Este es el concepto clásico del deporte, como te digo, que es un concepto heroico. Claro, ¿qué ocurre en la modernidad? En la modernidad, en el ámbito del deporte, tenemos un pequeño problema, que es el problema del dinero. El deporte mueve muchísimo dinero. Tú has hablado del fútbol, por ejemplo, donde se mueven unas cantidades astronómicas, lo cual no quiere decir que los deportistas sean malas personas. Todavía nosotros hoy en la actualidad tenemos grandes ejemplos de personas, Nadal, Alcaraz, el famoso Indurain o Gasol, que son personas que luego realizan una actividad social impresionante y que son, en cierto sentido, un ejemplo. Emblemas. Sí, un ejemplo, un emblema para todas las personas. Y ahí, por ejemplo, el deporte sigue siendo hoy también algo heroico, algo social, como te digo. Sí, efectivamente. Porque yo cuando te digo heroico en el sentido social, como era en la Grecia clásica. Claro. ¿Qué ocurre hoy en día? Claro, el dinero pues también contamina mucho y hay muchos grandes deportistas que son personas que a lo mejor adolecen de cierta falta de ese carácter que hemos hablado del tema social. Eso es uno de los problemas que tiene hoy en día el deporte. Y no ocurre solo en el fútbol, ocurre en el tenis, en el baloncesto o en estas prácticas deportivas. ¿Qué podemos hacer? En mi opinión, pues fomentar a aquellas personas que luego realizan una tarea social impresionante, porque hay personas que realizan una tarea social impresionante, y poner a esa gente en vanguardia y darle a esa gente ese título y decir, sois unos héroes. Es todo lo que te puedo decir. Está claro. Y mucho más que vas a seguir. La integración de la mujer. ¿En qué ámbito? ¿En el ámbito del deporte? Sí, porque hoy tratamos del deporte. Bueno, mira, ahora tenemos la ventaja de que se está produciendo la integración de la mujer en ámbitos deportivos. Sí, como ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, y yo estoy encantado.
Yo con la selección española o con los equipos de fútbol españoles femeninos, a mí me parece que hacen un trabajo impresionante. Y es que la mujer también forma parte del deporte. Es verdad que tradicionalmente el deporte siempre ha sido un ámbito exclusivamente masculino. Durante mucho tiempo lo fue así, pero es una tontería porque las mujeres pueden realizar la práctica deportiva con mayor pulcritud incluso que muchos de los hombres. Yo conozco a grandes mujeres que son grandes deportistas y a mí me dan 1000 vueltas, ¿eh? A mí me dan 1000 vueltas, Sí, ¿eh? creo que sí. Así que esto es lo que te puedo decir. Así que el ámbito de la mujer a mí me parece maravilloso y yo animo a que se siga produciendo. Muy bien, se nos ha unido mi mascota, la mascota Tessie, una cocker inglesa spaniel que tengo aquí en mis piernecitas, que ya sí está acostumbrada a oír a los artistas venir aquí a este estudio que tengo, que es en realidad también un estudio de radio y también en televisión. Bien, don Diego Valor, la nutrición. A que la nutrición está teniendo mucho impacto en la publicidad a través del deporte y está aportando cambios. El tema de la nutrición, de la alimentación. Hombre, eso es evidente. Tú date cuenta que la práctica deportiva necesita que la persona tenga una nutrición adecuada para esa práctica. Entiéndeme. En el ámbito de la nutrición, además, también podemos hablar del tema económico, que también está muy presente, y luego también las famosas modas que se producen en el ámbito de la nutrición, que a mí sinceramente me parecen a veces un poco absurdas. Yo creo que la nutrición efectiva es la nutrición que dé un resultado, y el resultado es que la persona esa esté en condiciones de poder realizar una vida. Entiéndeme, que no pase hambre y que no pase necesidades, porque muchas veces a lo mejor nos concentramos en un ámbito determinado de la nutrición y olvidamos otros. Yo creo que el hombre es omnívoro por naturaleza y tiene que comer de todo. Tiene que comer de todo y tiene que comer con cabeza. Y yo creo que también en el ámbito de la nutrición también convendría que hubiera a lo mejor una intervención social más profunda y convendría que ese ámbito fuera reconocido como tal, porque es necesario, es una necesidad al fin y al cabo. Pero luego, claro, las necesidades no podemos convertirlas en vicio, porque en la nutrición también nos podemos inviciar. Claro que sí, ¿verdad? muy bien. Hombre, de acuerdo, verdad, totalmente cierto. Y podemos dedicarnos solo al jamón, claro, o al queso. pero acabamos enfermos. Y claro, y acabamos enfermos. De Como, tanta ojo, proteína. como si nos quedamos solo con la verdura. O solo con los hidratos de carbono. O solo, pues entonces nos volveremos todos locos. Hay que comer un poco de todo, hay que comer con cabeza y sobre todo que la nutrición se corresponda con la forma de vida que tenemos las personas. Obviamente. Porque evidentemente con la nutrición tú sabes que tenemos en la sociedad actual, sobre todo en la española, un problema fundamental que es el de la obesidad. Sí, sí, está viendo ese problema. ¿Estás viendo ese problema? Es Ojo, cierto. que yo no tengo nada en contra de las personas obesas, ¿eh? No hablo desde un punto de vista físico. No, ya un día invitaremos a uno de mis colaboradores que padece obesidad, que graba cuña y que es un artista también, y un día él se vendrá para hablar de su problema de la obesidad. Y Diego Valor, que tú también eres presentador, artista, ya le harás tú también un cuestionamiento y unas preguntas cuando ya sigamos emitiendo. Pero sigue, esa obesidad, dime bien, sí. Bueno, vamos a ver, es que la obesidad. Yo a una persona que sufre una obesidad ya grande, no estamos hablando de una persona que tenga unos kilos de más, que eso es algo perfectamente natural, entiéndeme lo que te quiero decir. No. Yo le haría una pregunta, ¿por qué estás así? ¿Por qué has llegado a este extremo? Se la harás. ¿Por qué has llegado a este extremo? Porque muchas veces ocurre en la obesidad que al final es un problema de salud mental. Es un problema de que esa persona tiene una carga emocional profunda y al final la desemboca a través de, por ejemplo, de una mala alimentación o de una ingesta inadecuada de alimentos, ¿entiendes? Sí, y entonces, claro, perfectamente. pero el problema ahí realmente no es un problema tanto físico o fisiológico, sino un problema de equilibrio mental. Equilibrio, ahí de equilibrio mental, ahí está el problema. Igual le llamamos y se viene a tomar un café después de comer, porque es una persona que además también residimos muy cerca habitualmente. Bueno, por lo cual, política y deporte, el estado actual y el deporte. Los estados en las sociedades democráticas, monárquicas o no monárquicas, en estado de democracia parlamentaria. A ver, los gobiernos y el deporte. Mira, el gobierno y el deporte. Yo te voy a contar una cosa que es muy clásica. ¿Sí? Esto ya en la época de Roma ocurría. Decían los romanos, panem et circenses. Pan
y circo. Que el circo al fin y al cabo es una práctica deportiva, muchas veces muy cruel, pero una práctica deportiva. Los gladiadores eran grandes deportistas, entiéndeme lo que te voy a decir. El Estado siempre tiene esa particularidad, esa tentación de usar el deporte en beneficio propio. Eso ha ocurrido siempre en todos los regímenes políticos. Eso ocurrió en la España franquista y ocurre ahora en la democracia. Y realmente hay una simbiosis muy especial entre la política y el deporte. Porque el deporte además tiene una particularidad en nuestra sociedad. El deporte mueve a las masas. Entonces, es inevitable que los políticos tengan la tentación de usar el deporte como forma de dirigirse a las masas y de conducir a las masas en el beneficio propio que tiene el político, que es fundamental, que es llegar al poder y una vez llegado ahí, permanecer a toda costa. Y si tienen que utilizar el deporte, lo han hecho. Y eso sigue ocurriendo hoy en día con la práctica deportiva. Y cuando hay un gran éxito del deporte español, fíjate la que se monta la mundial, ¿sabes? Y hasta el rey da títulos nobiliarios. Entiéndeme lo que decir, que al final están todos ahí metidos. Es algo inevitable. ¿Es malo? ¿Es bueno? No lo sé. Yo creo que el deporte tiene que funcionar por su cuenta. Y tiene que ser independiente para que sea natural. Entiéndeme lo que decir. Es mi opinión personal. Eso sería casi equiparable al mundo de la salud. Yo siempre he pensado que el mundo de la salud y el mundo de la educación tendrían que estar despolitizados. Y decirte claramente. Evidentemente, en el ámbito de la salud, pero en la salud también hay política. Claro. Escúchame, mira lo que vivimos durante la época del COVID. Al final, a cuenta de una cuestión de salud pública, de pandemia, se realizaron políticas. A maniobras. Sí, maniobras, artilugios. Sí, evidentemente. Porque, claro... Menudencias, digamos... Porque la salud también es algo profundamente natural en el ser humano. Todos queremos estar sanos. Y si viene alguien y nos vende la moto de que nos puede hacer sanos y nos puede dar salud, pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar encantados, ¿entiendes? Porque al final, en la salud, como en el deporte, como en otras cosas que estamos comentando, existe una profunda tentación en el ámbito del poder y en el ámbito de la política de usar la condición del ser humano en beneficio propio personal. Como te digo, los políticos se buscan camino por todas partes. Muy bien. Ahora mismo con las aplicaciones como Instagram, algunas aplicaciones también muy versátiles, porque lo son, como TikTok y algunas otras aplicaciones que ya estamos acostumbrados a tener, pues YouTube, mismamente, te pongo las más básicas ahora mismo, que precisamente la dosis de originalidad, que es lo que buscan, la publicación de eventos, fotos, imágenes, vídeos insólitos, está haciendo que surjan unas fusiones muy originales, ¿no? Incluso vinculadas también al mundo del deporte. Con esto quiero decir y hacer una hilazón. No quiero enrollarme sobre este tema, pero luego voy a hacerlo junto con Diego Valor, pero quiero pasar a lo siguiente. ¿Qué sería el deporte ahora mismo sin competir? Sería un dadaísmo, ¿no? O sea, alguien que solamente juega con él mismo. Es decir, pasará el fútbol a jugar tú con tu mujer montándote una cancha, como esas cosas raras que se publican de cosas insólitas y estrafalarias. ¿Existe el deporte sin competir? Vamos a ver, existe el deporte sin competir. La competición es inherente al deporte y la competición, si se hace como una lucha justa y noble, pues a mí me parece maravillosa, ¿eh? Divertido, es diversión. A mí si dos personas o dos equipos compiten, me parece bien. A mí me parece justo y muy legítimo. Yo no tengo nada en contra de esa competencia, con tal de que sea una competencia natural y que aporte beneficios para las personas que participan en la actividad y para el que lo está viendo, entiéndeme. O sea, en eso no hay ninguna duda. ¿No? Ahora, ¿que se puede hacer deporte individualmente? Mira, yo ahora he estado unos días montando en bicicleta, me he cruzado Castilla entera cruzando en bicicleta. Y lo he hecho en soledad. Y es una actividad deportiva que la he hecho yo solo, sin nadie. Oye, y a mí me llena, ¿eh? Claro. A mí me llena. Y he escrito poemas mientras estaba en la naturaleza, en soledad, con una paliza tremenda que me estaba pegando. Entiéndeme, el deporte en soledad también es posible. Lo que pasa que son cosas distintas, entiéndeme. La competición deportiva a mí me parece
si es justa, divertida y, claro. Y sana. Y nada más. Escúchame, y natural. Yo no tengo nada en contra de la competencia. Ni yo. Escúchame, ahora la práctica deportiva individual... Sin corrupción. Hombre, evidentemente, eso es otro tema del que también podríamos hablar. Fíjate lo que podemos hablar del tema de la corrupción. Luego lo añades si Pero quieres. bueno, no, yo creo que no merece la pena que perdamos el tiempo, porque eso es una basura. Muy y aquí no estamos para hablar de basura. No, ni telebasuras, ni radiobasuras por aquí eso, en Fibrazones. Por eso. O por lo menos lo voy a intentar que no, en Fibrazones. Hablabas, la corrupción no, y sí, el deporte individual o el deporte casero. Sí, con tal de que se haga una práctica deportiva, sea en competición o sea personal, a mí eso me parece sano. Me parece sano. Sí, pues ya está. Saludable. Es algo bonito. Bien. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero no podemos decir que una sea mejor que la otra. No. Son cosas que pueden convivir perfectamente. Ahí está el tema. Es decir, nosotros ponemos un Instagram y vemos a una chica súper sexy, por ejemplo, tirando naranjas a un sombrero vuelta del revés, como si fuera la canasta de baloncesto. Sí. A una... ¿En serio? Oh, sí. No pero luego ya fue... Yo pensaba que lo habían inventado, creo que los jesuitas o los franciscanos. No, era un grupo religioso. Muy macabro. Pues no tenían ni idea, hija. Era muy macabro. Lo que era el fútbol, ya eso fue otro cambio, ya se hizo en espacios cerrados y así surgió el baloncesto, porque como una, digamos, disminución o una reducción del fútbol por el tiempo y cuando hacía frío. Pero no, el comienzo tanto del fútbol como del baloncesto tenía mucho que ver con Con nosotras, con las calaveras. Joder. No tenía ni idea, una cosa como si fueran pelotas. Me dejas de piedra. Esto es macabro total. Me dejas de piedra, no tenía ni idea. Por lo cual, bueno, este tipo de cuestiones de jugar con las formas conocidas del deporte para buscar imágenes insólitas, ¿lo ves peligroso? No, escúchame, una actividad deportiva puede convertirse en algo profundamente insólito. Pues cuando una persona escala una montaña, yo que he hecho muchas veces alpinismo, y a veces lo hacen incluso en soledad, es algo profundamente insólito, porque no todo el mundo lo realiza. Pero escúchame, es como si una persona de repente cruza nadando el estrecho de Gibraltar o el Canal de la Mancha. Es algo profundamente insólito. Yo no lo podría hacer, vamos. Yo si lo intento me ahogo por el camino. Entiéndeme, es algo profundamente insólito. Es decir, que escenas de gimnasia rítmica fusionado con sexo... Hombre, eso es otra cosa distinta, ¿eh? A mí eso ya es sexo. Es sexo. Eso ya es sexo, no es deporte. Bien. Que igual, bueno, al fin y al cabo, el sexo también cansa. Sí, en ese sentido, podemos decir que el sexo también es un poco de deporte. Sí. Porque evidentemente el sexo cansa, hombre, y hay que estar en forma para practicarlo. Pero son cosas distintas. Son distintas. Lo tenemos que separar necesariamente. Muy bien, muy bien. Bueno, en España sabes que estamos bastante bien equipados, ¿no? En cuanto a canchas, a salones para preparar gimnastas. Estás enterado y si no, no pasa nada. Sí, a mí no me parece mal que eso exista. Incluso que exista ese mercado, y que es un tema profundamente económico. Y a mí no me parece mal. A mí que haya gimnasios y que haya lugares donde se pueda realizar la práctica deportiva, pagando el dinero que haga falta, a mí me parece algo muy natural y me parece bien, no le veo problema. Claro, en la educación también, en la educación tú estarías de acuerdo que hayan aulas donde el niño pueda hacer ajedrez o pueda jugar a juegos de menos, digamos, necesidad intelectiva. También juegos de ping pong, juegos de mesa, deporte de mesa, o directamente lo típico, que al niño haga fútbol y 4 cosas típicamente comerciales para integrarse en el colectivo, o no, o en realidad harías que el niño escoja el deporte que quiera y tener siempre maestros que puedan hacerlo. Yo creo que sí. Y además ahí otra vez vuelvo a decirte, como era por ejemplo en la Grecia clásica, el tema del deporte en cuestión era un tema profundamente social, donde lo que se estaba fundamentando es que la persona en cuestión, a través de la práctica deportiva, interactuara con las otras personas y hubiera esa compenetración entre las distintas personas, y era lo que se consideraba como algo necesario para que ese hombre se educara en justicia y en libertad. Así que no veo el problema por ninguna parte. No. Que los niños puedan realizar otras tareas que no sean las estrictamente deportivas. En las escuelas que puedan decir, me gustaría hacer ping-pong, y allá con el paro que hay. Anda que no habrá profesores de ping-pong que puedan... Pero que ping-pong es un deporte. Claro, es que es un deporte, pero es deporte de mesa. Pero es que el ajedrez también es un deporte.
Sí, el ajedrez es un deporte de mesa. Es un deporte. Es que tú piensas que el cerebro, que en el ajedrez se usa mucho el cerebro gasta una cantidad de energía increíble. Claro. O sea, realmente el ajedrez también, en ese sentido, es una práctica deportiva. Y también podríamos decir que es una práctica deportiva jugar al parchís. Entiéndeme. Con tal de que se haga con una... Son juegos, claro. Sí, con tal de que... Si el juego al final tiene el sentido ese que te he dicho yo clásico, de que el juego favorece la interacción social, pues a mí me parece maravilloso. Que los niños hagan esa actividad con otros niños, se compenetren... Y al final eso es en el fondo una buena amistad. Claro. ¿Qué opinas tú? Que tu currículum ya sabemos que es muy extenso y con premios y reconocimientos, pero te voy a hacer una pregunta que es, ya con ello vamos a ir terminando hoy, que tiene sobre todo que ver con lo que yo llamo la correlación del premio. Premio, diploma de participación o todavía copa. Bueno, o que cada uno haga lo que quiera. Vamos a ver. A ver, que cada uno haga lo que quiera. Claro, bien. A mí los premios me parecen buenos. Bueno. A mí que una persona participe en una actividad y por participar Alguien le dé un premio. se le dé un premio, Vale. ¿qué tiene de malo eso? Bien, no, efectivamente no. No tiene nada de malo. Y en el fondo ese nivel de competición también es bueno y es sano. Bien. Y es sano, porque eso nos hace convertirnos en mejores personas. En mejores, bien. Entiéndeme, entonces ¿qué problema hay? Pregunta también, y ya terminando, el mezclar niveles, preparar a personas, estando varias personas de distinto nivel en una misma clase, en un mismo curso, en un taller, en un mismo seminario, ¿lo ves viable o depende de qué actividad? En el deporte sí, en el deporte no. Cuéntanos. Hombre, depende del tipo de actividad, evidentemente. Bien. Lo fundamental para que una actividad funcione es que haya un mínimo... ¿Un nivel igual? Sí, un mínimo igual. Luego, evidentemente, las personas somos como somos y cada uno tenemos nuestro nivel y nuestra capacidad. Y luego también es bueno que esos distintos niveles, esas distintas capacidades, de alguna manera... Sí. De alguna manera se pongan en valor y que al final toda la gente, dependiendo de su nivel y de su capacidad, puedan hacer la actividad. Lo fundamental al final es que puedan hacer la actividad. Sí que es verdad que a lo mejor hay que pedirles un mínimo, evidentemente, un mínimo para que puedan realizar la actividad. Pero luego ya los máximos, oye, que cada uno haga lo que quiera. Yo no creo que haya ningún problema. Y si una persona muy buena está con una persona que es un poquito más normalita, pues también es bueno para la persona normalita. Porque ve que la otra persona que está allá al lado lo hace muy bien, oye, y le puede servir de estímulo, joder, ¿o no es verdad? Mi opinión, sí. Hay veces que hay personas que nos sorprenden, o profesores que nos sorprenden. Yo conozco personas, pues también, que están impartiendo clases y mezclan niveles, pero lo hacen porque tienen un objetivo, y es que aprendan. Tanto el alumno que tiene más nivel, junto a otro que tiene menos, tiene una idea que quiere transmitir a los dos por igual y es una experiencia interesante siempre que efectivamente funcione. Si en el momento dado que el alumno que tiene menos nivel necesita otra cuestión, pues bueno, siempre lo puede plantear. Mira, yo a partir de ahora me gustaría que sea individual. Y lo mismo el que tiene más nivel. Ahora se está haciendo mucho esto, de mezclar niveles distintos. Bueno, y desde el punto de vista ya de... la aportación que, Diego Valor, quieres hacer como presentador, quieres también. Ya sabes que estás bienvenido en Telepamex, que es mi canal que yo me desplazo a distintos sitios dando lo que se llama el máster, que es un formato que no se puede enviar ni por WhatsApp ni nada, porque pesa mucho. Ni transfer, un transfer duraría mucho. Son formatos para televisión, lo cual ahora mismo esta entrevista que se puede emitir, que de esto haré la abreviación para la revista, que dará tu opinión y lo leerás antes, viene vinculado, por supuesto, con la supervisión de Álvaro Luis, aunque yo soy independiente, y en Fibrazones. Así que muchísimas gracias por haber darnos hoy tu opinión y ahora nos vamos a comer. ¡Viva! Muchas gracias a ti, cariño, eres un sol. Aquí en Fibrazones, un magazine artístico y cultural, expresa con libertad, seriedad y personalidad tus reflexiones y creaciones. You will reach the top. Fibrazones, en la fibra de tu corazón. Diviértete.